En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 21 de octubre del 2022, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 54 al 59, donde hoy nos habla de lo hipócritas quizás que somos, porque sabemos interpretar signos de los tiempos, pero no sabemos quizás reconocer los signos de los mensajes de Dios. Así es, hermanos. De alguna manera nuestro Señor Jesucristo pues descubre esta hipocresía, ¿no?, de los hombres de su tiempo, y quizás que alcanzan a nosotros, donde les dice que saben interpretar perfectamente los signos de los tiempos cuando reconocen por el clima, ¿no?, que va a hacer calor o cuando va a llover, pero que no saben reconocer los signos, es decir, las señales, los mensajes, la palabra de Dios en su propia vida. Hermanos, hoy quizás nos podemos preguntar ante esto, ¿y qué? ¿Y es que Dios me habla? Por ahí me pueden decir, está bien, pero ¿qué signos es que Dios me habla? Pues déjame decirte, hermano, hermana, que Dios te habla, Dios te grita, Dios te exhorta, Dios te invita todos los días, cada segundo, cada paso que des, cada respiro que haces. Dios te está llamando, te está invitando a renovar tu vida, a ser un hombre y una mujer diferente. Que seas una mujer que deje las cosas que quizás no te hacen feliz y te propone lo mejor. No te dispone, te propone, te dice esto es lo mejor. Te llamo a que exhortes tu vida para tu salvación porque te ama. ¿Cuántas veces lo está haciendo en el día a día a ti y a mí, hermanos? Pero sencillamente no lo escuchamos. Sencillamente no le sabemos escuchar. Y es que hay tantas cosas en nuestro corazón, tanto ruido en nuestro interior. Hay tantas prisas en el día a día por los compromisos adquiridos, tantas situaciones en el trabajo, en el negocio, en la misma casa y en los agobios que tenemos, que difícilmente tenemos tiempo para escuchar esa suave y sabia voz de Dios en el corazón. Hermanos, no sabemos escucharlo al Señor. No sabemos escucharlo al Señor, y eso es porque nos agobiamos muchas veces. Pero Dios de manera privilegiada nos habla de distintas maneras, hermanos. Por ejemplo, Dios nos habla a través de su palabra. Sí, hermanos, pues el mensaje que escuchamos el día a día en el Evangelio, a través ya sea de un mensaje, de un servicio de mensajería por internet, lo que escuchas una palabra quizás de una comunidad, de un hermano, de una hermana, de un sacerdote, a través de las redes sociales, este servicio de la palabra de Dios es un mensaje para hoy, hermanos, en nuestra vida. Descubramos que la palabra de Dios, cuando se lee, cuando se escucha y cuando se ora, pues demanda, cuestiona, ilumina pues la forma de cómo estamos viviendo, nos hace reflexionar, nos hace ver en qué estamos fallando. Amén. Otro, por ejemplo, es que el Señor nos da toda esa vida sacramental que nos ofrece a través de la iglesia, hermanos, de manera privilegiada el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confesión. Dios por eso te habla, Dios te convoca, Dios te clama por una renovación en tu vida eucarística, pero también una celebración fecunda del sacramento de la reconciliación, es decir, reconocernos pecadores, donde nos invita a hacer un alto en ese camino y renovar nuestra vida, es decir, hasta aquí. Amén. Dios, hermanos, te habla a partir de las carismas, de los dones, de esos dones personales que tienes, que has recibido, porque esos carismas no te dan de adorno, hermano, no te lo dan para ti. Dios nos da para, para darlos a los demás. No te da simplemente de manera vanidosa para que los muestres a los demás. No, hermanos. Esos carismas se te han dado fundamentalmente, hermano, para colocarlos al servicio de los demás, para dárselo a los demás, para edificar tu matrimonio, para construir tu familia, para acompañar y ayudar a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, incluido para que hagas el bien a las personas que te hacen tanto daño, aquellos que te calumnian, que te difaman, aquellos que te odian. Hermanos,
Los dones que nos das o que tú tienes y que has recibido no es para ti. Amén. Todo don, toda carisma que podamos tener es necesario que se coloque al servicio de los demás. Si se guarda, hermanos, si se guarda de alguna manera se mete en el corazón y cuando esté en el corazón metido sin salir se va a atrofiar, se va a estancar, se va a oxidar. Pero si somos capaces de compartirlo con los demás, ese don, ese carisma personal que hemos recibido, pues de seguro que se va a multiplicar. Amén. Y muchas veces encontramos las circunstancias, las situaciones, los problemas que vivimos hoy. Créeme que esas contrariedades del hoy, hermanos, en nuestra vida, créeme que esos problemas, situaciones con los que amaneciste quizás hoy, con ese problema, esa angustia, ese miedo, y que nos están poniendo quizás a sufrir internamente, pues es un llamado de Dios a ser pacientes, a ser más confiados en la misericordia de Dios, a orar más intensamente, a tener más esperanza y no dejarnos, hermanos, ojo, no dejarnos abatir, no dejarnos caer. Al contrario, a responder con amor y perdón a la situación que estás viviendo. Amén. Pues hermanos, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, ponte a pensar, pasamos esta situación de pandemia que radicalmente cambió nuestras vidas. ¿Sí o no? Cambió nuestras vidas. ¿De qué es signo entonces? ¿Cómo leemos este duro y convulsionado momento que nos toca vivir y que nos tocó vivir? ¿Bastará con decir que se trata solamente de una crisis mundial, que ya pasará como ha pasado en otras? Hoy estamos comprobando que sí. ¿No será un llamado a pensar a fondo quizás las causas que nos ha traído hasta este punto? ¿No nos habrá puesto a pensar lo cuán equivocado que estamos haciendo como seres humanos para el mundo? Pues hermanos, para un cristiano no basta con pensar que este fuerte oleaje, que este fuerte chaparrón o esta fuerte marea ya pasará. No. Y mientras tanto solo debe protegerse, como se dice, de la mejor manera. Hay que cuidarnos, hay que necesitamos estar tú y yo asegurados. Pues hermanos, en toda circunstancia, en todo problema que tengamos, necesitamos comprender la clave de fe. Es decir, escuchar al Señor que nos vuelve a recordar las bienaventuranzas y nos enseña a vivir de otro modo. Una vida pobre que renuncia a los excesos y que cuida de los demás. Una vida de austeridad, de esfuerzo, de solidaridad, de respeto, transparencia y también, ¿por qué no?, de creatividad. Amén. Hermanos, para la gente que vivió en el tiempo de Jesús, no eran suficientes todos los signos, es decir, no eran suficientes los milagros, las curaciones que realizó Jesús. ¿Y qué decir de nosotros hoy, hermanos? Somos muy inteligentes solamente para reconocer hasta los más recónditos misterios de la ciencia, de la filosofía, del derecho, de las leyes y demás. Pero muchas veces, hermanos, nos pasa desapercibido el Dios del amor. El Dios del amor que día a día nos da muestra de su presencia entre nosotros, hermanos, entre tú y yo, y nos invita a vivir en Él. Por eso Dios te llama todos los días. Hoy se habla mucho de visiones, de catástrofes, de violencia, de guerras. Es cierto, estos son signos de los tiempos y por lo tanto, la palabra de Dios. Pero es una palabra que nos hace ver que el pecado solo lleva a la destrucción, que todos esos hechos que estamos viviendo hoy en el mundo es producto del pecado, que la fe verdadera es creer como creyó Abraham, como creyó María en la oscuridad. Debemos estar atentos por eso siempre, hermanos, porque Dios nos habla. Su palabra es y siempre será esa palabra clave que te dice hoy, te amo, te amo. Sí, hermanos, Dios de manera privilegiada nos habla en las situaciones, circunstancias y adversidades del hoy de tu vida. Amén. Pero siguiendo el texto del Evangelio, también Jesús nos dice, cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible para llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino. Hermanos,
Esta comparación ilustra la urgente necesidad de reconciliarse con Dios antes de que llegue el juicio y al mismo tiempo la importancia de esta reconciliación que debemos tener entre las personas, entre nosotros mismos. El perdón, hermanos, que doy al hermano es el perdón que Dios me da a mí. Amén. Si yo perdono a alguien es porque Dios me está dando a mí el perdón. Solo el perdón nos lleva a la paz verdadera, porque cuando tú perdonas es algo que te libera, es algo que te saca. Amén. Para eso debemos considerar también lo que nos dice San Pablo en la primera lectura, que llevemos una vida digna a través de la humildad, donde prime el amor, hermanos, la comprensión, la amabilidad, soportarnos unos a otros. Mantengamos ese espíritu de amor y de paz. No importa, hermanos, no importa que seamos buenos cristianos, muchas veces nuestro carácter, nuestra manera de ser o la manera de ser de los demás hermanos no congenia, pues hermanos, no congenia con la nuestra, o la nuestra no congenia con la de ellos. Aún en la misma familia, dentro de la misma familia, nos encontramos que cada uno somos diferentes, con distintos criterios y lógicas, y que no siempre coincidimos en nuestros criterios y en la manera de reaccionar ante determinados elementos o conflictos o actividades o el día a día. Por eso San Pablo hoy también nos invita primero a ser comprensivos, es decir, hermanos, ponernos en los zapatos de los demás, ser empáticos, a entender al hermano. Y cuando hablamos al hermano, a tu más cercano, a tu esposo, tu esposa, tu papá, tus hijos, tus hermanos, la comunidad, cuando ha tenido un mal día, que las cosas no han salido quizás como esperaban, simplemente que está cansado, que las historias que están detrás de nosotros, hermanos, nos han marcado y que por lo tanto sus reacciones no son las que quizás uno esperaría. Amén. Por otro lado, nos invita también a soportarnos, no, no como quien tiene que llevar una carga en la espalda, sino como quien ama. Ante la imposibilidad del cambio, dejemos todo en las manos del Señor y pongamos buena cara ante actitudes y defectos que muchas veces, hermanos, quizás nos han lastimado. Somos una sola familia, entendámosla bien. Óyelo bien, somos una sola familia, todos diferentes, sí, pero todos llamados a una misma realidad. ¿Y saben cuál es esa misma realidad? El amor. Oremos. Señor amado, hoy te pido humildemente que me des la capacidad, esa tu capacidad de aceptar y amar a los que me rodean, por muy diferentes que sean de mí. Enséñame de tu paciencia y cortesía y amor con el que siempre nos tratas. Dame de tu misericordia para tenerla con aquellas personas con quienes en verdad me cuesta relacionarme. Pero también, Señor, te pido que no me ensordezcas, que no me enmudezca cuando tú me hablas. Sé que me hablas todos los días y te pido perdón porque muchas veces no te he escuchado. Hoy te pido que me des esa apertura de escucharte y dame entendimiento para saber qué mensaje que quieres dar cada día en mi vida, pues la sepa interiorizar y ponerla en práctica. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.